armas en este lugar. Entonces en ese momento el Señor me llevó y me dijo, te voy a mostrar algo, hija. Algo que a nadie se lo he mostrado, pero te voy a decir algo. Para que tú sepas y entiendas que Satanás es un imitador, que Satanás es mentiroso, es un mentiroso. Y yo le decía, Señor, ya no aguanto más, sácame de este lugar, yo no aguanto. Y me mostró luego un trono donde estaba Satanás. Todas las cosas que Dios tiene las quiere imitar. Y luego vi a Satanás en aquel lugar sentado en un trono. Pero aquel hombre que estaba allá era algo horrible. Era un hombre con jerarquía, pero no tenía nada de Dios. Era un ser horrible. Y vi así, alrededor del trono, vi como unos ángeles, pero agarraban forma de demonio. Sus ropas eran blancas, pero con manchas horribles, estaban sucias. Y así habían 24 ancianos que adoraban a Satanás allí. Y lanzaban sus coronas, pero luego se ponían sus caras como unos demonios. Satanás es un imitador de Dios. Todas las cosas las imita del Señor. Y luego allí vi como unas antorchas así, pero eran horribles. No tenían una llama antes, sino que era una llama así seca. Algo así como rojo, una candela horrible. Y yo le decía, Señor, ¿pero qué es esto? Y él me decía, eso para que tú entiendas, hija, que eres real y que Él quiere destruir al mundo. Y allí había un libro que se abría ya en aquel lugar, y en ese lugar había un demonio como de forma de ángel que venía y con sus uñas largas horribles anotaba allí todos los nombres de las personas que van al infierno, porque los tiene allí anotados todos los que van a caer en ese lugar. Y yo le decía, Señor, pero ¿por qué Él hace eso? Y me decía, hija, tú tienes que decir que las personas que no tienen a Cristo, ya Satanás lo tiene aquí en el libro de la muerte escrito, me decía el Señor. Y en ese momento el Señor, Satanás llama a un demonio y le dice, mira, vas por tal persona y en tantos minutos tú la vas a traer. Y en ese momento aquel demonio salió a buscar a aquella persona. Ellos cumplen órdenes de Satanás. Él envía de allá a los demonios para que vengan a destruir aquí en la tierra. Y el Señor me decía, mira, este principado es enviado a la autopista a provocar accidentes. Me decía el Señor, aquellas personas que a veces tienen accidentes en la autopista es porque viene el enemigo y él los envía, anda por fulano de tal y está en la autopista, y agarran los camiones y los lanza, y luego ellos son tan muertos y luego Satanás los lanza allá en el infierno. Y yo le decía, esto fue sorprendente, porque yo decía, pero esto sí es horrible. Y el Señor me decía, hija, es necesario que tú veas para que tú expliques lo que es el infierno, que el infierno es real. Y luego allí nos venimos